aquí el municipio de Pozuelo de Alarcón, pero resulta que la policía municipal, pues por ese efecto de tierra de nadie, pues no se pasa por allí lo suficiente. No digo yo que sea culpa de la policía. También han detectado pues una falta en el servicio de limpieza y de atención a la jardinería. Y procedo a leer la pregunta, para seguir con el procedimiento. Se encuentra en todo o en parte el inmueble correspondiente al número 38 de la Avenida Europa en el catastro urbano de Pozuelo de Alarcón y están sus valores sujetos al pago de la tasa correspondiente al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. En caso de ser la respuesta su inclusión parcial, se solicita se menciona la superficie y proporción. Gracias. El inmueble ubicado en la Avenida Europa 38 no está en tierra de nadie, pertenece al término municipal de Pozuelo, tal y como queda acreditado en los datos de la cartografía catastral, y por lo tanto liquida las tasas y demás impuestos en este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señora Rita. Para réplica tiene la palabra el señor López. Bueno, pues si está en nuestro municipio, pues yo lo que ruego, y concreto la pregunta no ruego, es que la administración municipal pues se ocupe de atender a nuestros vecinos y que le dé los servicios que están pagando. Lo único que pretendemos es eso, que unos vecinos que están pagando un impuesto pues reciban los servicios que tienen derecho a que se les presten. Gracias. Gracias, señor López. Para entrar en el debate tiene la palabra la señora. Bueno, entiendo que la pregunta, usted no sabía que este inmueble estaba en Pozuelo, que aquí tiene el plano de catastro que lo ubica, por tanto tiene todos los impuestos, los paga Pozuelo. Y no me consta que haya habido problemas con ese inmueble. Sí que hace una queja de un vecino por un tema de aparcamiento. También me consta que los agentes municipales ese mismo día se personaron, que nos han agradecido el vecino las gestiones, y además, en todo caso, en aquellos inmuebles que, como dice usted, están en el límite, administrativamente se les adjudica un municipio. O sea, nunca hay problemas de que ni que paguen en dos, ni que tengan problemas de dónde pagan. Administrativamente, catastro se adjudica a un municipio y es ahí donde se liquidan todos los impuestos. Y aún así que sepa que tanto los responsables de seguridad y movilidad de Madrid como los de Pozuelo están en continuas reuniones para resolver posibles